Bienvenidos a todos, buenas tardes. Una vez más, estamos aquí todos juntos en Encuentros del Miércoles en New York, como todos los miércoles a las 7 p.m. para hacer todos juntos este programa. Hoy, como todos los miércoles, voy a dar algunos anuncios. Ya hemos dicho en alguna oportunidad que nos están invitando desde España. Encuentros en Origen va a ser su congreso en viernes 12 y 13 de mayo del 2023. En ellos se encontrarán Emilio Carrillo, Andrés Espinosa, Elma Roura, Dora Hill, Laura Chica, David del Rosario, wow, Enrique de Vicente. Están trabajando hermosísimamente toda esta gente para darnos la oportunidad de poder tener este encuentro en Origen todos juntos. También nos han anunciado que si el que no quiera o no pueda viajar, también puede hacerlo desde la comodidad de su casa en vivo. Todos los detalles estarán al finalizar este video. Las inscripciones se abrirán a partir del 1 de noviembre y Encuentros del Miércoles en New York tendrá la posibilidad de ofrecerles a ustedes el link para poder inscribirse a ellos. Asimismo, tal cual como esto, quiero anunciarles a ustedes que el próximo miércoles tendremos a Mía Venegas, quien nos presentará la capacidad de comunicarnos telepáticamente con los animales. Esto va a estar súper interesante. Octubre 19, Nunca, que nos presenta el tiempo de la humanidad. Y el último miércoles de octubre, octubre 26, nuestra querida y compañera amiga Paulina Mora, que nos presenta el poder oculto en los hábitos. Y hoy día, un invitado de lujo, desde Medellín, Colombia. Él es autor de los libros Calidad Humana, Atrévase a disfrutar la vida con inteligencia espiritual, Parábolas de la vida cotidiana, Diccionario de idiofonemas. Su libro favorito, la Biblia. Nos presenta hoy día Antonio García, Inteligencia espiritual, camino de paz, pero la paz la escribe con S. Y eso es lo que vamos a descubrir hoy día. Bienvenido, Antonio. Puedes abrir tu cámara, tu micrófono. Te estamos esperando. Encuentros del miércoles en New York. Está ansioso de conocerte. ¿Cómo estás? Bienvenido. Felicidades a todos los escuchas y seres de luz que en este instante están integrando a esta gran red de conciencia universal. Quiero agradecerte, Adriana y a Ernie, la posibilidad de estar conectado con estos seres de luz y darle un aporte al mejoramiento de la calidad de vida de este planeta. Quiero agradecer también a la vida el poder compartir estas experiencias a partir de ideofonemas sobre lo que es la inteligencia espiritual, camino de la paz. Y también un saludo de agradecimiento a Jairo Antonio Vélez, que hizo que fuera posible este enlace entre Ernie y mi persona para poder confrontar con ustedes estos conceptos de inteligencia espiritual. Así que Jairo es uno de nuestros grandes amigos en este lugar. Antonio, Ernie me mostró el listado de todas las cosas que haces. Es inmenso. Me encantaría si pudieras compartir con todos nosotros al menos parte de ello. Pero tienes muchísimo, haces muchas cosas. No, solamente soy un acompañante de procesos de mejoramiento de la calidad de vida, sobre todo con el énfasis en la inteligencia espiritual. Por ejemplo, en el SENA de Colombia, en la parte, aquí en Medellín, SENA quiere decir Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Estoy acompañando un proceso de transformación, el TV,
proyecto Transformando Vidas, que se reemplazó el curso de ética por ese concepto de transformación de vidas. También estoy con el grupo, el Centro Cultural, Ambiental y Espiritual Assisi, en un proceso de ecología humana y economía colaborativa, donde se recupera, casi que podemos decir, hace una fábrica de tierra, donde se recupera todos los excedentes vegetales de los jardines a través de un proceso de compostaje, recolección, y donde se integra una cantidad de personas en este centro cultural y se autosostienen con este proceso. También estoy dentro de ese proceso con biogestión comunitaria, también con ecología humana, y un proyecto muy interesante, muy bonito, que es Mi Vida SAS, la empresa más importante de la vida de una comunidad digital que se llama Ser en Plenitud. Y Parere, que es Pare, Respire y Restaure. Todos ellos en función, pues, y con la estrategia de la inteligencia espiritual. Eso es a lo que me estoy ahora dedicando. Ahora, este concepto de inteligencia espiritual nació de una inquietud en el metro de Medellín, cuando querían incrementar llamando así, el índice de seguridad de las personas. Entonces, la estrategia fue el autocuidado, inteligencia espiritual para la cultura de la seguridad. Y a partir de ahí estoy desarrollando este tema en las distintas instituciones y programas que lo requieran. Esa es parte de las actividades que se desarrollan. Excelente, excelente cómo contribuyes a la vida, me encanta y gracias. Encuentros del miércoles en New York, agradezco tu presencia en este instante porque desde ese lugar sé que vas a llegar a muchos rincones de esta tierra que necesitamos escuchar tu mensaje. Entonces, ¿qué es la inteligencia espiritual? Bueno, inteligencia espiritual, como su nombre le indica, y yo estoy desarrollando el tema a través de lo que llama ideofonemas y que son los acrósticos. Pero antes quisiera que, como este es un nuevo enfoque, llamémoslo así, de exposición y mnemotécnico, quisiera que hiciéramos una reflexión de lo que es la mecánica cuántica, en lo que es todo será como usted quiere que sea. Y eso implica lo que llama manejo de la incertidumbre y el famoso gato de Schrödinger, pero que Anthony de Melo lo tiene en una parábola muy bonita que quisiera que reflexionáramos como preparación para recibir estos nuevos conceptos. Y era que había una vez un maestro que se las sabía todas y llegó a un lugar de unos jóvenes muy inquietos, pues claro que ahora casi no los hay, que quisieron corchar al maestro, y uno de ellos dijo: ¿y cómo vamos a hacer para corchar a un maestro? Digo: muy sencillo, le hacemos unas preguntas bien capciosas. ¿Y qué pregunta le podemos hacer a un maestro? Digo: muy sencillo, hagámosle una pregunta de que nosotros cogemos un animalito estos que vuelen, lo colocamos entre nuestras manos y le decimos: maestro, ¿qué tenemos acá? Entonces el muchacho, y si el maestro adivina qué tenemos acá, ¿cómo la vas a corchar? No, la pregunta capciosa es: ¿cómo está el animalito? ¿Vivo o muerto? Si el maestro me dice está vivo, le digo: maestro, te equivocaste, aplasto el animalito y le digo: está muerto. Y si está muerto, que digo: muy sencillo, maestro, te equivocaste, abro mis manos y lo dejo. Los muchachos quedaron como muy prendados y como muy inquietos de eso. Y yo: sí, con eso vamos a escuchar. Se reunió el grupo de personas que iban a escuchar al maestro, y cuando le echaban codo al compañerito, que hubo pues la pregunta: no, espere que lleguen más asistentes para hacerlos quedar mal entre más personas. Hasta que llegó, pues se llenó el auditorio y el muchacho
Dijo, maestro, tengo una pregunta. A ver, discípulo, ¿qué quiere? Maestro, ¿qué tengo aquí entre mis manos? Entonces el maestro va diciendo, usted tiene una mariposa, tonos cafés, rayas negras, muy bonita. Y el muchacho se quedó inquieto con tanto detalle. Maestro, ¿cómo está la mariposa? Y entonces el maestro dijo, muy sencillo, está como usted quiere que sea. Yo, ¿cómo así? Estará muerto si tú la quieres aplastar, estará viva si tú abres las manos, tu mente y tu corazón y la dejas volar. Bajo este principio me confronto con ustedes a que estos elementos que a veces son tan discutidos de inteligencia y sobre todo de espiritualidad y de la paz, entremos en ese tipo de confrontaciones. Entonces, la invitación es a abrir nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, que es parte importante de lo que es la inteligencia espiritual, a una nueva conceptualización, diferente a los conceptos academicistas y de libros, y por eso nos vamos a centrar en el valor de la palabra. Y como su nombre lo indica, la palabra desde la Biblia nos aparece, y decía que el principal libro que yo conozco para mí es la Biblia, porque después de recorrer toda cantidad de libros que manejan, encontramos los mismos conceptos que la Biblia ha dicho desde hace más de 3000 años que está vigente la escritura. Entonces, y la palabra, si ustedes observan el ideofonema, palabra termina en abra. ¿Qué hace la palabra? Abrir. Abra la mente, el cuerpo, el espíritu para entender, comprender las cosas y las realidades. Labra es de generar surco, es decir, de intervenir sobre la realidad para crear nuevas formas. Entonces la palabra nos labra y nos abre a unas nuevas oportunidades. Cuando hablamos de... Entonces por eso nos vamos a dedicar mucho con los ideofonemas. ¿Qué es un ideofonema? La idea que da el sonido de la palabra. A diferencia a veces del acróstico que indica un mensaje a través de del comienzo de las letras que uno quisiera expresar a otra persona. Pero el ideofonema está en lo que la palabra nos quiere decir a nosotros y que nosotros podamos tener un referente para medir y valorar este proceso de confrontación con la vida. Por ejemplo, vamos a hablar de la palabra más fundamental de todo el universo, partiendo de la definición, de la única definición directa que tiene la Biblia sobre Dios. Dios es amor. Entonces, la palabra amor en el idiofonema teníamos dos sílabas, a y mor. A en el español implica sin y mor, mortis, que quiere decir muerte. Entonces, amor, ¿qué implica? Sin muerte. ¿Y qué es sin muerte? La vida. Entonces, cuando uno le pone todo el amor, está entregando toda la vida a lo que se está haciendo. Y ahora ese es el idiofonema silábico. El idiofonema literal, o sea, de cada letra, entonces nos da una ecuación amor. Por ejemplo, A implica la armonía. Es decir, la sincronización de las diferencias en forma agradable. Es decir, el concepto de la orquesta que tiene 126 instrumentos, todos diferentes, pero a la hora de un director se hace agradable a nosotros, ya porque sincroniza las diferencias. Entonces, amor. Entonces, ese es un aspecto interesante. La M quiere decir amor. El amor, entonces, cuando tenemos armonía, aceptamos las diferencias, nos sincronizamos y lo hacemos agradable. La otra variable es la M, que es motivación. Cuando sabemos que estamos en amor con otro, cuando nos sentimos o con algún oficio o cargo,
cuando nos motivamos, entonces aparece la M de motivación, la O de organización y la R de responsabilidad y la habilidad para responder a las 11 preguntas básicas para concretar un proyecto de felicidad, que es esto. Entonces, unas cosas importantes de este proceso de inteligencia espiritual es concretarnos muy bien en el concepto del amor, que se diferencia del temor, que es lo contrario del amor, que es, y los dos, temor y amor, terminan en mor, que es muerte. ¿Qué es temor? La tensión enfocada a la muerte. Es decir, todo lo genera estrés. Entonces, tensión enfocada a la muerte. Entonces, eso nos da nota del concepto del idiofonema. Y el idiofonema, a su vez, nos da la posibilidad de evaluar o valorar, entre comillas, hacer una ecuación. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer la ecuación de el amor como una función, entonces yo le puedo colocar el número a la armonía de 1 a 10 o a 1 a 5 y así sucesivamente a la M y medir qué tanto amor puedo tener. Eso nos lleva entonces a pensar qué es lo que hace que el amor funcione en su dimensión más universal. Entonces aparece el concepto de la inteligencia espiritual. Entonces, y ahí es donde llegamos ahora al concepto de inteligencia espiritual, camino de la paz. Y luego entonces estaremos observando qué quiere decir la palabra paz con S, porque con Z no ha funcionado hasta ahora. Entonces, ¿qué viene a ser la inteligencia? Todo psicólogo, toda teoría filosófica nos lleva a un concepto de inteligencia, pero la palabra nos da unas ideas muy grandes de lo que puede ser inteligencia. Y eso nos lleva a ubicar que inteligencia interligare. ¿Qué es interligare? Ligar la realidad interior con la realidad exterior. Ese es. Y la palabra ligare nos da unas connotaciones muy interesantes. ¿Qué implica ligar? A nivel físico, a nivel mecánico, es unir, como es el caso de los tornillos, de la soldadura. A nivel electrónico sería la sintonización, el concepto de aprender uno a sintonizarse, a estar en la onda. O sea, ¿qué es ligar? Unirse, estar en la onda. También ligar implica cuando en el caso, por ejemplo, de la orquesta que estamos hablando ahora, todos los instrumentos están ligados, pero no están sintonizados, sino sincronizados. Entonces aparece la palabra armonía. Entonces, ¿qué es ligar? Unir, sintonizar y armonizar. Y nos queda la última, sobre todo cuando se está hablando de aspectos más gráficos y más mensajes, sí, de todos gráficos y en lenguajes, que es el equilibrio. Cuando se pinta un cuadro, el equilibrio de los colores, de las formas. Cuando se decora una casa, está en el equilibrio. Entonces, ¿qué implica la palabra ligar? Ligar es equilibrar la realidad interior con la realidad exterior. Entonces, ¿qué viene a ser inteligencia de acuerdo a estos dos idiofonemas de interligar? Es la capacidad de unir, sintonizar, armonizar la realidad exterior. Y ahí es donde aparece el concepto que hace 100 años se identificó con el número, con el símbolo de infinito, que es un 8 acostado, el infinito,
el que en física o en la matemática llama la lemniscata de Bernoulli. Es decir, cómo nosotros estamos siempre en función de la realidad interior y la realidad exterior, cómo la percibimos. Si nosotros colocamos ese símbolo, nos da el número 8. Y si lo acostamos y le hacemos una inclinación de 45 grados, nos da en la mitad de la sincronización una cruz. Y este es el famoso cruce, que en este instante lo podemos observar aquí en el timo, si nosotros hacemos la lemniscata entre el abdomen, o sea, el cerebro de la cabeza, más el tercer cerebro de los intestinos, y aquí en el timo aparece ese cruce, ese de la ligazón. Entonces, ¿qué no es inteligencia de acuerdo a esto? La no inteligencia sería el desequilibrio de la realidad interior y la realidad exterior. ¿Cuáles son los dos posibles desequilibrios si nosotros tenemos una balanza de dos brazos? Entonces, encontramos que ¿cuáles son desequilibrios? La realidad interior muy pequeña y la realidad exterior muy grande. En ese momento aparece el concepto de la depresión, la tristeza, la baja autoestima, porque la realidad exterior nos está aplastando a la realidad interior. La otra es la realidad interior. Tenemos un ego muy inflado y vemos la realidad exterior muy pequeña y nos creemos dueños del mundo. Entonces hay un desequilibrio de prepotencia y ostentación, que es la mayoría de las personas que ostentan el poder a nivel de las instituciones, casi todas de tipo político y financiero, no económico. Entonces, ahí viene el concepto. Entonces es la autosuficiencia, la ostentación, un problema de inteligencia. Entonces, ¿cuál es la forma de mejorar la inteligencia? Entonces, lo importante es equilibrar. Es decir, si yo tengo una realidad muy pequeña, yo no puedo achiquitar la realidad exterior porque la realidad exterior está como está. Entonces, yo debo ampliar la realidad interior y entonces ahí aparece el concepto de autoestima. Que Manuel Barroso dice autoestima o catástrofe para manejar la salud ocupacional y la seguridad, y sobre esa cual se hizo el experimento, la experiencia en el metro de Medellín. Autoestima. Entonces, ¿cuál es el verdadero sentido de la autoestima? Es la capacidad de resolver problemas. No es quererme mucho ni amarme mucho, sino la capacidad de resolver problemas, es decir, de saberme adaptar al mundo exterior. Entonces, esa es una de las cosas importantes. Entonces, lo mismo sucede. ¿Qué tenemos que hacer con la persona que se cree con autosuficiencia, ostentación? Aprender a extender más su realidad interior. Como dicen por ahí, uno deja de ser racista cuando llega al aeropuerto de Nueva York, donde usted se encuentra en cualquier recodo con todos los colores y formas de humanos de la Tierra. En este momento yo no puedo hacer ningún. Entonces, ¿por qué? Amplió su realidad exterior. Entonces, básicamente, ese es el concepto básico, entre comillas, del ideofonema silábico de la inteligencia. Ahora, el concepto literal de la inteligencia. ¿Qué viene a ser la inteligencia? Es una inspiración natural. Es decir, la inteligencia es algo que nace de nosotros, de inspirar, y ahí aparece el concepto de la respiración, del pi, que vamos a ver enseguida. Inspirar es una inspiración natural, o sea, es algo que uno quiere llenar en algo natural. En el tiempo, la I quiere decir inspiración.
la N natural, es decir, corresponde a toda la naturaleza y que está en mí. En el tiempo y en el espacio, inte. La L quiere decir lograr. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que lograr? Los intereses, o sea, ¿qué es lo que nos hace a nosotros ser ganadores? Porque es unas cosas importantes del manejo de la inteligencia en general, es aprender a mejorar, porque después lo vamos a ver más enseguida. Los intereses generando la G de inteligencia, la G de generar estructuras. Entonces, si ya hablamos de generar es porque nacen y están espontáneamente estructuras creativas. La C de creativa, toda C de inteligencia con C, es creativas. O sea, han sido creadas por sí mismos o fundamentadas en creencias que nos impulsan a la acción. O sea, toda inteligencia nos lleva a la acción. Entonces, ese es el ideofonema o la definición de inteligencia de acuerdo a los ideofonemas literales. Y en cuanto al concepto general de la inteligencia, en cualquier libro, es decir, el elemento más simple de la inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Pero para nosotros el concepto de problemas es algo demasiado macroscópico. Y eso nos aplasta y al hablar de problemas, aun cuando para el ideofonema problema implica proemblema, es decir, el que se le sale a la situación se lleva un emblema, o sea, un reconocimiento, así sea personal o el exterior, de nuestra realidad. Pero para la mecánica cuántica, el único problema que existe es mejorar, o sea, la teoría del caos dice, todo el caos, dentro del caos hay un orden y eso nos lleva a siempre a mejorar. Entonces, ¿qué es inteligencia? La capacidad de mejorar la situación en que estamos para llevarla a un nivel más alto, entre comillas, a un concepto de vibración, y eso nos liga mucho con el concepto de Tesla, que implica que el manejo de la realidad, el manejo está basado en vibración, en energía, vibración e información o frecuencia. Entonces, ahí queda claro el concepto y en la mecánica cuántica eso se llama la bondad cuántica, que es todo, absolutamente todo en el universo y en el caos está en función de mejorar. Nunca está en empeorar. Solamente que nosotros, como dice el Maestro Jesús, nada de lo que llega al ser humano es malo, sino lo que sale de su corazón. Y del corazón no salen sino dos cosas, el amor o el temor. Porque el temor aparece aproximadamente hace unos 10.259 años con 13 días, 13 meses, perdón, 8 meses, 13 días. Ese es. Entonces, cuando aparece lo que se llama la era agrícola, cuando la tierra domesticó al ser humano. Entonces, en ese momento aparecen los primeros indicios de el temor, porque hasta esa época, que era la época de la matrilinealidad, todo era amor, todo era armonía, todo era en función del mejoramiento de la calidad de la vida. Entonces, ahí queda claro lo que es el concepto de inteligencia. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Creo que o seguimos. Bien. Si alguien tiene pregunta, puede abrir su micrófono con confianza. Ok, podemos continuar.
Yo voy a intervenir con todo el respeto, que él me acabo de decir una cosa que me dejó frito. Ya, me pegó una puñalada y estoy muerto. Uy, Que como así que hace 10.000 y pucho de años nació el temor. Es que, ¿cómo hicieron para medir eso, hombre? Eso, incluso hace 11.000 años, los tigres perseguían a los seres humanos y se poposeaban y corrían y morían, pero ¿ah? ¿Cómo hicieron para medir 10.800 y no sé cuántos años? 10.259 años, Ay, 9 meses, 13 días. ¿cómo así, hombre? No, eso es una medida, una física de la Universidad de EAFIT, con Ah, la cual me estuvo comentando que esa es la rotación, es de 5.125 años la rotación de Venus. ah, Y entonces el salto cuántico del ser humano fue hace dos eras, o sea, 10.200, o sea, de 5.125 años, que es la rotación de Venus, que es una era. Dos eras serían decir 2.259, 250 años, pero cumplió en el año 2012. Ahora, el 12 de diciembre se cumplió la terminación de esa era, o sea, esa oh. semana después de eso. Y eso es comprobable. Sí, no, primero que todo, pues es la órbita de Venus. Ajá. Pues esa es la rotación que hace Venus alrededor del sistema. Eh, pues, como es uno de los 3 planetas más cerquita para nosotros, pues por eso influye en nuestras decisiones. Además, porque entonces el salto cuántico fue de que se descubrió entre ellas cereales. Y los cereales generaron abundancia y la abundancia generó codicia y acaparamiento. Entonces, varones que habían sido excluidos porque habían permanecido durante 50.000 años, 50.200, bien, estaban supeditados a la matrilinealidad. Entonces, la única forma de controlar la producción de codicia era generando el temor. Entonces, eso es una medida. Además, si usted divide 360 grados en la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de grados, minutos y segundos, nos va a dar que el 5.125 es una división de los 360 grados que está dividida la circunferencia. Muchas gracias, muchas gracias. Va a ser la base del calendario maya. Perdón. Muchas gracias. Entonces seguimos con el espiritual. Y he querido, le pedía yo a Henry el concepto de colocar el número pi en el anuncio con el ánimo de llamar la atención. Volvemos al concepto de matemático y ahí introduce el concepto que acabo de hablar con Jairo Antonio Vélez, mi enlazador de mundo con Henry. Entonces, el 360 grados, ¿a qué siempre se asocia? A un círculo. ¿Y la circunferencia, sí. La circunferencia. Y entonces, ¿cuál es el número caracterizado de la circunferencia? Pi, 3, 14, 16, 18. Es 14, 16. Entonces, vamos a hablar de del fonema espiritual. Es como elemento de realidad del concepto de es, porque existe pi y el número pi, y ritual como aquella celebración en forma organizada para reconocer
el progreso y el mejoramiento de la calidad de la vida. O sea, se celebra un matrimonio, se celebran los grados, es decir, se celebra un mejoramiento de la vida. Un mejorar. Lo que habíamos hablado de inteligencia. Entonces, el número pi da una connotación muy interesante. Primero que todo, que es la circunferencia. ¿Y cómo se define circunferencia? Es el conjunto de puntos equidistantes de un lugar llamado centro. ¿Cuándo sabemos que una persona es espiritual? Cuando está centrada. Centrada en lo que está haciendo. ¿Bien? Y Muy buena esa definición. Centrada. Equidistantes. ¿Qué quiere decir equidistantes? En equilibrio. ¿Cuándo sabemos que una persona es espiritual o tiene pi? Cuando está centrada y equilibrada. Es decir, está manejando los 9 aspectos importantes de lo que llaman el cuadro de Pitágoras, de lo que llaman también el Bagua en la cultura oriental, que está dividido en 9, el cuadrado en 9 partes donde se colocan los números del 1 al 9. Ese es el famoso Bagua. Y se llama el cuadro de Pitágoras porque todas las líneas diagonales, horizontales y verticales siempre dan el número 15, que es el 1 yo con los 5 sentidos. Eso nos indica el Bagua. Y eso nos indica el pi. Estar uno con los 5 sentidos en donde esté. El problema es que nosotros estamos dispersos y por eso la importancia de los rituales. A mí en estos días me preguntan, ¿es importante poner unos limones debajo de la cama para encontrar la limpieza? Y yo, sí, usted le pone la atención sostenida a eso, eso le sirve. Si usted no le cree ni le pone la atención, ¿por qué se coloca? Por la atención sostenida, que es una cosa importante de la mecánica cuántica. La atención, estar centrado. Y eso fue lo que hizo que apareciera la mecánica cuántica. Cuando quisieron observar el electrón, que creían que el electrón giraba alrededor del protón y el neutrón. Y se dieron cuenta que no cumplía la ley de la gravedad. Simplemente estaba en un campo. Pero lo más bonito es que aparecía el electrón cuando usted lo observaba. Dejaba usted el observador, dejaba de observarlo y se expandía en su campo o dominio. Allí en el campo cuántico, y el campo cuántico aparece un concepto que se llama el dominio. Entonces, ese es el concepto. Ahora, este círculo nos está indicando en las letras nuestras una O de los objetivos. Deben ser obstáculos y tener orientidad. Ojo, no orientación, orientidad. Y también en la matemática nos indica el todo y la nada. Según donde usted coloca el 0. Si usted lo coloca el 0, el 1 y continúa hacia la derecha, el 0 se llama 10 y otro 0 se llama 100. Pero si usted lo coloca a la izquierda, minimiza el 1 a 0.1 y 2, 0, 0, hasta llegar a la nada. Entonces, esa es una cosa importante. Según como usted observe el mundo, hablamos ahora de la realidad exterior, usted se vuelve o un gran personaje, un ser de luz, o se vuelve perfecta y se vuelve tierra. Esa es una cosa importante del número pi de la circunferencia. Además, está en función de otra cosa muy importante. ¿Qué número es el número pi? El 3, 14, 16. 3, 14, 16. Ese 3, 14, 16. Eso sale de la circunferencia sobre el diámetro. Es decir, ¿y qué es el diámetro? La línea que une dos puntos opuestos pasando por el centro. O sea, es la línea que nos une con el centro.
o sea, lo que es la dimensión interna. Y la circunferencia nos da lo que es el poder externo. Entonces, la dimensión interna es lo que yo quiero y la dimensión externa es lo que se puede. Entonces, ¿cuándo sabemos que una persona es espiritual? Cuando su poder, o sea, la P de las circunstancias y la circunferencia sobre la D del diámetro, la dimensión interna, me dé 3, 14, 16, que es el poder sobre el querer, me va a dar el deber. ¿Y qué es el deber? El 3, 14, 16. ¿Qué es el 3? La Trinidad. Es la ubicación nuestra en el tiempo. Ah. ¿En cuántos tiempos estamos ubicados? Pasado, presente y futuro, 3. Son 3. Ahí está. ¿Cuándo aparece el estrés? Cuando lo maneja su mente, está en el pasado, en el futuro y entre el presente. Entonces se vuelve un estrés. Y es 4 si usted le mete más cosas. Ahora, ¿en qué consiste el pi? Que el 3, o sea, el pasado, el presente y el futuro se vuelve 1 en millón. O sea, el pasado se vuelve una experiencia, el presente se vuelve un placer y el futuro se vuelve una proyección. ¿En qué? En 1, por eso 3, 1. Ahora, ¿qué es el 4? Es el plano cartesiano. Es el plano donde estamos viviendo. Entonces aparece el concepto de adelante, atrás, derecha, izquierda. Cuando yo tengo esos 4 aspectos manejados, yo estoy centrado, soy espiritual. El grave problema es que la mayoría de nosotros no somos espirituales porque tenemos películas mentales del pasado. Todas las cosas que tuvimos en el pasado y que no hemos asimilado como experiencias se vuelven una carga emocional, o sea, una película, y todas las ansiedades y las angustias del futuro se vuelven otra película que yo no puedo soportar. Entonces van 2 películas que nos dañan la vida. La derecha es la película que nos montamos con el qué dirán de los demás, y la mano izquierda es la película que nos montamos con las creencias que yo tengo en mi ser, que a partir de los 35 años son el 95% de lo que nosotros pensamos, es en función de las creencias que nos hemos decidido dejarlas ahí y que nos hemos dado cuenta. Ahora, pero eso hay que decirlo como los alcohólicos anónimos, los 12 pasos, son situaciones que yo no sé manejar. Pero si hay un ser superior que originó todo, se llama el gran originador. Entonces, y ese gran originador es el 1 del origen de todo, que es el 1 del 16. Entonces, y el 6 es la voluminización, o sea, ya es el alto y arriba y abajo, que fue el cubo del espacio que da volumen a las cosas, o sea, la voluminización, la creatividad. Entonces, ¿qué es uno? ¿Qué es el 3? ¿Qué es estar 1 pi? Estar manejando el tiempo, o sea, viviendo el presente gracias a las experiencias y proyectando un futuro aceptable, apropiado. Manejar nuestro espacio con respecto al concepto del yo soy el camino, la realidad y la vida, no la verdad, sino el camino, la realidad y la vida. Y el centrados en Dios, el ser originador y el volumen, o sea, la materialización de las cosas. Entonces, ese viene a ser el concepto del número pi, que es muy importante para ubicar el concepto de la espiritualidad. Entonces, para resumir el concepto del número pi es, ¿qué es uno ser espiritual? Estar centrado y equilibrado. Saber manejar el poder, el querer, el deber. Y el deber está en función de estar
viviendo el presente, dando gracias a las experiencias del pasado y pidiendo espíritu para proyectar el futuro. Conectados con un originador que es el uno con todo el universo, que me da volumen, que me da cuerpo para poder disfrutar los sentidos. Ese es el deber. Y ya viene el ritual que dijimos que era la ceremonia. Ahora, ¿qué es ritual en la ecuación literal? La ecuación literal implica que es la primera letra, ¿cuál es? La E. ¿Qué implica la E? Experiencias. Sin experiencia. Y es una de las cosas importantes del curso de milagros. Aprender a experimentar. Y es una cosa importante de los 12 pasos. Hasta que uno no tenga la experiencia. Y uno de los secretos más importantes de las personas que están involucradas en la religión católica, tener la experiencia, entre comillas, de un ser superior a nosotros. Entonces, la experiencia. La S, ¿qué nos quiere decir? Ahora, significativas. O sea, una experiencia que me significó algo. Es decir, que me puede colocar como referencia para poder disfrutar de todo. La P quiere decir el potencial, la I de interno, o sea, el potencial interno, o sea, en lo espiritual está el potencial interno. Entonces, el potencial interior, que refuerza e inspira la trascendencia. Entonces, la R de refuerzo también está en función de relaciones. Y una cosa importante, de inspiración, y volvemos al concepto de inspiración, que es importante, y eso, por eso es tan importante la literatura, y por eso es tan importante la poesía, y ahí es donde hay una gran riqueza en el estudio, utilización de la Biblia, no como libro religioso, sino como libro cultural y energético y cuántico. Porque cuando usted cita la Biblia, se fija en la Biblia, hay 40.000 personas que están en sintonía con eso. Porque es el único libro traducido a todos los idiomas. ¿Y por qué? Porque se ha sincronizado con todas las culturas. Entonces, ahí está la inspiración. La trascendencia unificada. Entonces, ahí está la... Y entonces la U de unificación, estar todos con el 1, y en el 3, 14, 16 está el 1. Entonces, la A y la L, aprovechando alternativas y liberándonos de limitaciones. Ese es el concepto del manejo de lo espiritual en la inteligencia. Ahora, con respecto a las demás inteligencias, es quizá la única que nos da a nosotros el concepto de ser humano. Las demás, todas, están regadas con todos los elementos de la naturaleza, porque todos los elementos de la naturaleza tienen inteligencia. Pero nosotros, lo espiritual, es la única que nosotros nos da la voluntad. Entonces, ahí es la cosa importante del concepto de lo espiritual, porque nosotros tenemos la voluntad, o sea, la decisión de, ahí viene una cosa importante ante una cosa que es fundamental. Y no sé si ustedes conocen, ¿qué es lo que hace que nosotros podamos disfrutar del planeta que tenemos? ¿Qué debemos tener cada uno de nosotros para disfrutar de este planeta? A ver, ¿qué características o qué elementos debe tener un ser para poder disfrutar de lo que está en el... Sensibilidad. Los 5 sentidos y la sensibilidad, así es. Pero es que los 5 sentidos y la sensibilidad necesitan algo más importante que eso. Plata, dinero. La plata es más inoficioso porque el plata es pura lata, papel y lata. Natalia, puedes abrir tu micrófono. Sí, ¿qué es lo que se necesita para uno disfrutar de todo y con todo? Tomar la decisión.
Tener la Para tomar la decisión necesita algo muy importante. Tener un cuerpo físico. Pero si usted tiene el cuerpo físico, necesita de algo más importante que eso. Oh my God. Mm, Perdón, de estar centrado. Pero para uno estar centrado, ¿qué se requiere? ¿Qué es el elemento más importante que debemos tener todos los seres para poder disfrutar de este? Enfoque. Respirar. Pero para uno respirar, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que nos obliga a nosotros a respirar, pues? El enfoque, el enfoque. Usted puede estar enfocado, pero si usted no tiene eso, no se puede enfocar. Ah, Estar vivo. ¿Cómo? conciencia, conciencia. Tener que conciencia, estar vivo, dijeron. vida. Tener conciencia. No, tener vida. Estoy diciendo qué debemos tener. Tener vida. Yay. Sergio se lo ganó. Es la gran dificultad que hay actualmente en el mundo. No tenemos presente la vida. Estamos demasiado dispersos buscando el enfoque, la conciencia, la plata, el amor, las relaciones, el empleo. Este ejercicio lo he hecho en distintas partes del mundo y el promedio está en 13. Aquí lo logramos llegar a los 10. 10 palabras llegamos a la vida. Hubo una vez en alguna parte del país, Colombia, Barranquilla, que hice el ejercicio y lo encontraron en el puesto 33. Ah, O sea que la vida, ¿por qué la vida está tan olvidada? Entonces ahí viene el concepto de violencia. Entonces ahí viene una cosa muy importante, ¿qué es lo espiritual? Estar centrado en qué? En la, Vida. Mantener el equilibrio de la vida. Y ahí viene una cosa muy inquietante de la vida. Que nosotros no sabemos qué es la vida. Los griegos tenían 3 palabras para indicar la vida. El bio, psique y zoe. Y eso es una cosa interesante de manejar. Pero ¿qué es la vida? Entonces, hay una cosa, y ahí viene una cosa muy importante. ¿Cómo sabemos que una persona está viva? porque se mueve. Y si se mueve es porque ¿qué? respira, por respirar. Si respira es porque, y se mueve es porque tiene una dirección, o sea, ¿está qué? No. Por la energía. Si una persona está viva es porque tiene temperatura, Temperatura. Pero calor. ese calor está conduciendo la vida gracias a que tiene una forma de ¿qué? Fluir, fluencia, fluir. Pensar. ¿A pensar? Claro. Pensar más que actuar y sentir. ¿Por No. qué? ¿Por qué pensar? Actuar y sentir. Ahí están las 3 variables de la. Cuando sabemos que una persona está viva. Cuando piensa, actúa y siente. Claro. Pero se dice que un bobo Está, es una persona que no tiene suficiente permiso para pensar, pero piensa. Pero piensa en piensa. un nivel muy bajito. Sí, su vibración es de baja frecuencia, o sea, eso, o es de alta frecuencia. Pero ¿qué es el concepto también? Hay que locura, que la pensar, pero en este instante no quiero como profundizar en eso. Ok. Pensar, actuar y sentir entonces. Y entonces, pero vamos, lo que quiero es plantear el concepto de cuáles son las características que nos hacen que nosotros tengamos vida, pensar, actuar y sentir. Ajá. ¿Ven la sigla que es? Paz. La paz con eso. Y ahí es donde está el camino de la paz. Ve, es curioso porque paz es vida. Y Vladimir Putin está asesinando la paz y matando y cosas. ¿Ve? Sí, porque está en un proceso de entropía, de limpieza. Ah.
¿Sí? Eso es una cosa importante. ¿Y cuándo lo van a entropizar a él? Estamos orando por la limpieza de él. Ya. Oramos por los que persiguen, pero nunca estamos orando por los perseguidores. Wow, así es. Entonces esa es la cosa, porque una de las variables más importantes de la inteligencia espiritual es la oración. Sin oración no hay inteligencia espiritual. Para poder comprender el concepto de la vida es la paz. ¿Y ustedes saben en qué momento Jesús vino a traer la paz? Después de que resucitó. Ay, qué hermoso. Porque dijo, he venido a traer, antes de su entrega en la cruz, porque él no murió, perdón, él no lo mataron, él entregó su vida. Antes de entregar su vida, en su vida pública con los 12 apóstoles de Jesús, dijo, yo no vine a traer la paz, sino la guerra. Sí. Cuando él resucitó, es decir, cuando venció la muerte, dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Es decir, la forma de pensar, actuar y sentir. Pensar con la mente, actuar con el cuerpo y sentir con el corazón. Entonces, ahí está el concepto de la paz, con ese. Y entonces, el pensar tiene que ser en prosperidad, pensar con prosperidad. Actuar con amor y sentir la salud. O sea, ahí viene otro elemento importante de la paz. ¿Cuándo hacemos paz? Cuando pensamos con prosperidad, actuamos con amor y nos sentimos saludables. Sentimos la salud. Porque ahí viene otro compromiso muy importante de la paz. Proyectar ambientes saludables. Es decir, la paz no se impone. La paz nace desde el ser interno. Entonces, ahí viene un cosa importante de la inteligencia espiritual. Aprender a conquistar y construir paz desde cada uno de nosotros. Y hay hasta una parábola muy inquietante para entender este concepto. De cuál es la fortaleza de la paz en ese contexto de la vida espiritual. Entonces tenemos, pues es un chistecito interesante que cuando, no sé si ustedes saben que aquí hubo hace tiempos, vamos un tiempo aquí en una catástrofe de un pueblito que se desapareció, que fue Armero. Claro. Y entonces Armero llegaron todos esos 18,000 personas del pueblo. Las únicas que se escaparon en el pueblo de Armero fueron las prostitutas. De resto, todo el mundo se acabó. Entonces, estaban en la zona urbana. Entonces, como llegó tanta gente al cielo, Pedro no tenía en esa época computadores ni nada de esas cosas, entonces tenía que revisar las cosas. Y a tantísima gente dijo, yo no puedo en este instante poner quién va para el cielo y quién va para el infierno. Entonces dijo, la mitad de aquí para allá, para el cielo, de aquí para allá, para el infierno. Muy bien. Y en esas cayó el que iba para el infierno, el tipo más sereno, más especial, el que tenía paz, el sabio del pueblo. Oiga, usted, don Efraín, usted no le va a hacer reclamo que usted hizo toda la vida, fue buena persona, usted se merece el cielo, ¿no? Si él quiere y Dios quiere, yo voy para el infierno. Y usted sí es muy, ¿cómo decir? Muy condescendiente. Bueno, el tipo se fue para el infierno. Y llegó al infierno y siguió disfrutando. ¿Y usted qué está haciendo? Disfrutando aquí del fuego. Es que el fuego quiere decir fundir egos. Veo la cantidad de fuegos aquí y todo esto, ¿no?
¿Y usted por qué no se le daña el genio? No, no, porque es que estoy disfrutando. Es que estoy en paz. Estoy pensando, actuando y sintiendo en forma centrada y equilibrada. Oiga, y empezaron todos esos seres que estaban allá en el infierno a convertirse. En 8 días estaba el 50% del infierno vuelto nada. Es decir, estaba llegando la paz. Entonces el Satanás se fue para el cielo y dijo, le hizo un reclamo a Dios. ¿Cómo es que usted me manda un tipo allá, dañame el negocio a mí, hombre? ¿Cómo iba de bien? Yo no sé cómo fue la cosa. Y le digo, no, fue que aquí llegamos y dijimos, no, no, se fue para allá. Entonces me hace el favor y lo sacan de allá. Eso nos quiere decir que la paz no es elemento externo, sino algo interno. Eso es una cosa que nosotros tenemos que asimilar en el manejo de la inteligencia espiritual. Pero para uno conseguir la paz, porque entonces ahí viene el concepto de proyectar ambientes saludables, ambientes sanos, porque entonces aparece una cosa muy bonita, que es el poder, la armonía y el servicio. Así se hace la paz con la gente externa. Entonces, poder, armonía y servicio. Es decir, escuchando y sirviéndole a todo el mundo. Entonces, ahí viene el concepto de la paz con ese, porque la paz con Z no ha funcionado hasta ahora, porque a partir de la novela de 1874, me parece que Orson Welles acuñó un concepto muy inquietante, que es el que está manejando el problema del populismo en el mundo. Ya la paz no es conseguir bienestar, ni disfrute, ni sentir, ni la bondad, ni nada, sino la no violencia, la no guerra, la no agresión. Entonces, el pensamiento está en escapándose. Entonces, cuando nosotros le pedimos a Dios la paz, Él nos da más guerra. ¿Por qué? Para que tengamos paz. Pero si nosotros pidiéramos la prosperidad, el amor y la salud para todo el mundo y los demás tuvieran ese enfoque, habría paz. Pero para eso entonces hay que manejar la vida con una ecuación importante. ¿Qué es la vida? A nivel cuántico. La vida es la vía de ida, la vía de ida. La vía de ida, pero la vía de ida tiene una connotación muy interesante, que es una vibración inteligente que determina la autopoiesis. Qué belleza. ¿Qué es autopoiesis? La autorreplicación es lo único que caracteriza la vida, la autorreplicación. Y eso fue un concepto aceptado por todos los seres, me parece que fue Eduardo Maturana, el que murió en estos días, algo así. Se me confunde Galeano con Maturana. En todo caso, él acuñó el concepto de la autopoiesis y eso lo puede conseguir en Google. Entonces, ese es a nivel cósmico, llamémoslo así, en lo que es la vida. La vibración inteligente que determina la autopoiesis. ¿Sí? Para lo biológico, es la visibilización de la información direccionada para actuar. Pero para el ser humano, la ecuación es muy simple. Es la voluntad, el interés y la decisión para amar. Esa es la vida. Y ese es el concepto que la inteligencia espiritual quiere proyectar. Ese respeto, pero para eso tenemos que ponerle voluntad y aceptar la voluntad de los demás. Entonces, ahora, no nos falta sino el concepto de camino. Ustedes saben cuál es el final de un camino. Cuando se llega a una meta, Sí, pero es que hay un elemento muy importante del camino, que el camino siempre llega a eso. a la meta o al objetivo que cada quien se proponga. Sí, el terminal de la palabra camino, ¿cuál es? No. No, Y no, y el no, el no. El final del camino es la O. Y ahí es donde acaba de aparecer una cosa muy bonita.
la O de los objetivos. Mm. O sea, ¿qué es caminar? Ir en pos de objetivos. ¿Qué es el camino? Vencer los obstáculos. Acordémonos que ahora hablamos de espiritualidad, de inteligencia espiritual, cuando la O implica O, es objetivos. Venciendo obstáculos con orientidad. Y acordémonos que yo les clarifiqué, no es orientación, sino orientidad. Porque la orientidad es darle identidad a lo que yo oriento, es decir, a mi luz interna. Porque ¿de dónde viene la orientación? Es mi posición ante el sol, el oriente. Los 4 puntos cardinales. Hacia el oriente, que es uno de los puntos cardinales. O sea, la mano derecha nos da. Entonces, la orientación siempre está en función del exterior. La orientidad está en función de el ser interno. Entonces, eso es una de las cosas importantes del proceso del camino. Y camino implica la C. Entonces, la capacidad, entonces la C quiere decir el conducto para andar con motivación, integralizando, ojo, no integrando, sino integralizando la naturaleza hacia un objetivo, venciendo los obstáculos en forma organizada, con orientidad y aprovechando las oportunidades. Bien, con esto cierro pues esta intervención. Súper bueno, Antonio, mil gracias. Todos. Vale la pena que pronto eso lo pongamos. Parece ser fácil de ponerlo en práctica, ¿no? No, para nada, para nada. Es un montón de información. A mí me quedó una pregunta en el aire. ¿Usted podría darnos un ejemplo de cómo hacer una oración correcta? Ah, qué maravilla. La oración, la única forma. Entre los principios de la inteligencia espiritual está el último es a través de la oración. Y la palabra oración quiere decir hora, acción. Es la hora de la acción. Ahora, no sé si ustedes han oído hablar en qué lugar de nuestra situación académica nos hablan de oración. ¿En qué parte nos habla el concepto de oración? No entendí la pregunta. Otra vez, Antonio. ¿Qué elemento de nuestro proceso académico nos enseñaron el concepto de oración? O en el Pues- lenguaje o en la religión. No, le estoy diciendo en qué nos dijeron oración. En español, en el caso. Hacer una oración, yes. En el español, en el idioma correspondiente, porque oración, Sí. porque la religión, que no es espiritualidad, se habla de rezos. Por ejemplo, hoy la palabra del Evangelio de hoy para todo el mundo estaba en el Padre Nuestro. Ujú. Y el Padre Nuestro no es un rezo, sino un método para hacer oración. Entonces, vamos al español. ¿Cómo se hace una oración? Con ¿Qué es en español la oración? el verbo, el predicado, y en fin, sí, el sujeto, el predicado. Verbo predicado. Eco, sí. Eso quiere decir, oración quiere decir la frase con sentido completo. Y tiene 3 partes fundamentales de la oración. Y es lo que hace que la palabra labra a través de la oración. Es cuando dijo Jesús, hágase la luz, hizo una oración
y la luz fue hecha. Entonces, el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? El sujeto es el que sujeta a la acción. Correcto. Y no hay sino tres sujetos. Es decir, la acción que yo tengo, hay tres sujetos. O sea, hay tres elementos que sujetan la acción. Uno, ¿cuál es? ¿Cuáles son? Verbo. El yo Ah, ya, y el él. ya. Entonces, una buena oración está en función en qué es lo que yo quiero, qué es lo que tú puedes hacer y qué es lo que tú y yo no podemos hacer, y existe un él exterior a nosotros que lo puede hacer. Y entonces ahí aparece el originador. Y entonces está en función, es en la acción y no en la corrección. Y eso lo plantea Dispensa mucho, fácilmente en eso. El problema es que uno reza para que le quiten la enfermedad. Y Jesús lo hizo en la Biblia. Señor, hijo de David, tú que quitas, Y ¿sabe qué dijo el maestro? Haga oración, hombre. ¿Qué quieres? Yo quiero, si tú quieres, me limpias. ¿De qué? De la lepra. Ah, bueno. O sea, ¿cuál es la acción que usted quiere conseguir? No es escaparse de la parálisis, sino qué es lo que quieres caminar a partir de ahora, a llegar hasta donde. Entonces, si yo tengo un buen sujeto, un buen verbo, o sea, la acción, y un buen predicado, estoy haciendo una buena oración. Pero entonces aparece un concepto importante que nos dice el maestro. Y es esta oración del Padre Nuestro que tuvo origen, desde Egipto la tienen, en el libro de los muertos está, algunos con algunas variables, pero lo fundamental ahí es una cosa importante para nosotros y que revalúa mucho lo demás, es el concepto que existe un Padre, reconocer que hay un sujeto que sujeta a todos los sujetos, que es el originador, no es el creador, es el originador de la vida. Y ahí viene un concepto muy interesante de la vida, porque se ha podido confrontar que la vida se ha discutido todo el tiempo si es evolución o si es creación. Entonces aparece el concepto de que no es ni evolución ni creación, es un modelo inteligente que tiene un origen, un originador y unas señales, una seña, o sea, por eso se llama Padre y Señor nuestro. Entonces tenemos que reconocer que existe un Padre y un Señor. Una cosa muy importante en la segunda frase, y es, en vez de decir santo, ahora una cosa muy importante en Padre Nuestro, que no es el que nosotros rezamos, sino el verdadero de la oración. Padre Nuestro que estás en todo y haces de mi vida un cielo. Entonces, ahora, en vez de hablar de santificado, ¿quién va a santificar al nombre? Si Dios es el único que santifica, porque es el único santo, santo, santo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sagrado es el poder de tu nombre, Yeshua, Jesús, con el apócope de. Y si usted lee Yeshua, Jesús, con el apócope en francés, dice Jesús, que quiere decir yo soy. Entonces, una de las cosas importantes de una oración es reconocer que hay un sujeto que sujeta la acción, y eso es una cosa que dice los 12 pasos. La segunda parte, que sea agradable, sea tu nombre, o sea, que sea agradado para mí en el yo soy, el nombre de que el yo soy es el camino, la realidad y la vida. Fijar en nosotros el reino de la paz, porque una de las cosas más inquietantes, volvemos al concepto, es decir, venga a nosotros tu reino, quiere decir que el reino está demasiado lejos y tenemos que contratar a alguien que lo traiga, en vez de decir, ¿sí? Una de las cosas más inquietantes de ahora, conversando con Dios, no se dice voluntad de Dios. Y él me hizo una pregunta,
¿Cuándo aparece la palabra voluntad? La palabra voluntad aparece cuando hay una necesidad. Y me dice Dios, yo tengo necesidad. No, Señor, no tengo necesidad. Usted no tiene necesidad. Entonces, ¿yo para qué necesito voluntad? Esto es la voluntad. Ni quiero la voluntad. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener? Bondad. Esa palabra voluntad es bondad. ¿Y qué es bondad? La buena onda. Acuérdese de Tesla. Onda, vibración. La buena onda de Dios. Entonces, reconozcamos la bondad de Dios aquí en la tierra como en el cosmos. Y hay otra frasecita. Danos hoy el pan nuestro, no. Danos hoy el poder asimilar lo necesario para cada día. Porque es que la comida no es un elemento de sostenibilidad de la vida. Hace 2 o 3 meses conocí una persona que lleva 10 años sin comer, vive aquí en los lados de Parque Arví en Medellín, es alemán y lleva 10 años sin comer y es un tipo que dicta conferencias y no necesita comer, o sea, la comida no es necesaria. Entonces lo que sí necesitamos es poder asimilar lo necesario, es decir, en lo que es la mente, en el cuerpo y en el espíritu. O sea, en el pensar, en el actuar, en el sentir. Una de las cosas importantes, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nadie pisa a nadie, uno se coloca bajo el zapato del otro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Armoniza mis deseos para poder comprender y comprender a los demás. Si uno logra comprender eso, y por ejemplo, como dice Miguel Ruiz, no tomen nada personal. Si usted no toma nada personal, nada tiene que perder, nada tiene que perdonar. Entonces lo único que tenemos que hacer es comprender que lo que está diciendo es su realidad interior, que está desahogándose en mí, y esos círculos que está generando me está sirviendo de abono para reconocer cuáles son mis dificultades y mis limitaciones. Eso nos dice la inteligencia espiritual. No tomar nada como malo, es decir, eliminar todo el comer el árbol del bien y del mal. Entonces, ahí esta cosa. En vez de decir, líbranos, la otra cosa interesante es, no ustedes caen en tentación, no. Ilumina los caminos para disfrutar de la vida y eliminar las tentaciones. Perdón, líbranos del mal. Oh, nos estamos diciendo que el mal es un elemento más grande que Dios o tan grande como es que tenemos que... No, lo que nos dice Dios es libera el mal que hay en tu corazón y lo dice la Biblia. Nada de lo que llega al ser humano es malo y no lo que sale de su corazón. Póngale amor a todos estos seres que nos están mostrando la realidad del ser humano, que nosotros llamamos malos, imperadores y todo eso. Llenémoslos de amor, qué bueno sería. ¿Sí? Porque es que nosotros le pedimos tantas cosas a Dios por decir algo. Pensamos en un país con un tipo dictador. Ay, líbralos del dictador, líbralos del dictador. Dales fuerza para soportar el dictador. Entonces les da fuerza y ahí tiene esto. Pero si nosotros le damos el amor, oremos, hay una cosa muy importante en la Biblia. Oremos por nuestros enemigos. Y el enemigo es un amigo que no conocemos, que nos está mostrando la realidad interna. Entonces, por eso dicen, entonces en vez de decir, líbranos del mal, libéranos del mal que hay en nuestro corazón, porque es el poder. Entonces, la oración tiene que estar en función de que yo soy responsable de mis actos. Es decir, la acción no está en función del exterior, sino dentro de mi interior, o sea, de mi forma de pensar, actuar y sentir con entusiasmo para conseguir un objetivo, o sea, hacer de la vida un paseo. ¿Qué tengo que llevar yo en este paseo? Eso es una buena oración. Sujeto, verbo, acción y predicado. Y no necesita, es como conversar, como lo que estamos haciendo aquí, es una conversa. Y eso es lo que yo hago. Dice que yo soy un facilitador de conversas. Aquí porque
el tiempo y de pronto la información no es tan personal como para preguntar y así, no obstante, hubo mucha participación en los cuestionamientos. Yo creo que queda claro el concepto, Adriana, de la oración, ¿o no? Sí. O se complicó. No, en realidad me encantó la manera en que explicas cómo podemos hacer nuestra oración, sobre todo llevarlo a algo tan simple, una conversa con Dios. Pues, Toño, Toño, la noqueaste, se quedó groggy. Hay para preguntar y muchísimo. El tiempo es algo que siempre tenemos que tener en cuenta. ¿Existe alguna otra pregunta que Antonio pueda contestar? Sí, yo de pronto sí, con todo el respeto. Es que Toño dijo una cosa que me dejó, o sea, después de que me pegó esa puñalada de los 10.000 años, no sé qué, esa cosa que dijo ahí, dijo que es que cuando la matrilinealidad, sí, y dijo que es que hubo mucho amor. Vamos, hay un libro escrito por un español que dice que Dios, el libro se titula Dios nació mujer, y muestra a las claras que las mujeres fueron violentas con los hombres, y por lo tanto los hombres se tuvieron que liberar a la fuerza, a la brava, matando a las mujeres de ese entonces. Ay, Dios. Entonces, ¿cómo usted? Dios mío. ¿Ah? Sí, no, hay un proceso de... La linealidad es una cosa muy inquietante y eso fue lo que hizo reaccionar a los varones, porque quiere decir una vara que no sirve para nada. Incluso me dijeron el año 3113 antes de Cristo. No, porque es que no, por el salto cuántico de Venus es 10.259 años. El problema fue que la consolidación de la paterlinealidad se hizo con la escritura y con el invento del Dios único para poder culpar y hacer culpables a todos los demás. Esto fue 3.200, es otro 3.300 cuando apareció la escritura, apareció el concepto de Dios, o sea, el único Dios, el invento pues de Abraham y de Moisés y todo eso, porque primero todo era en función de la naturaleza y en función de lo que las abejas y las, ¿cómo es que llama? Y las hormigas son reales, ellas son las que funcionan y el varón que nos sirve Dios mío. Lleve. Me está dando la razón. Sí, Mujeres perversas. El problema no es de violencia, sino que el problema es de la no utilidad de la naturaleza. Lo que no se utiliza, lo que no sirve, se autodestruye. Y por eso es que se destruyen los viejitos, porque ya no sirven. Ay, no, ¿qué tal? ¿Qué tal, Dios? Es que les envejecen no es el cuerpo, sino la mente. Así es. Bueno, hay dos conceptos que son viejo y anciano. Viejo es una persona que llega mal a una edad avanzada, y anciano es una persona que llega bien a una edad avanzada. Depende si yo he hecho actos para llegar bien o para llegar mal. El idiofonema anciano es no ansiedad. Ah, ya. ¿Y el idiofonema de viejo? Viejo es simplemente un vacío existencial. Ajá. Ah, qué bien. Ahí lo vi bien. Sí. Sí. Excelente. Excelente. La matrilinealidad, listo. Sí, nos estamos yendo, queda un par de minutos si alguien más tiene una pregunta. Hay muchísima información en este video. Consejo, vean este video nuevamente. Una vez que esté editado lo pueden encontrar en el canal de YouTube que tiene Barney, Encuentros del Miércoles en New York. Revean, escriban, saquen notas. Saqué notas muchísimas. Una maravilla, Antonio. Una maravilla. Totalmente. Gracias, Antonio, muchas gracias. Con todo gusto. Inmensa gratitud. Muchas gracias, Antonio. Yo pensaba criticarlo más, pero no hay por dónde,
Recuerden también que estamos presentes todos los miércoles a las 7 p.m. hora de New York, aquí Encuentros el Miércoles en New York, que abre las puertas a todas estas charlas que tenemos entre amigos, con todos ustedes. Todos nosotros hicimos el programa que hicimos hoy. Antonio nos llevó de la mano a dar una vuelta inmensa por lugares que yo nunca había recorrido. Me encantó. Agradecidos, agradecidos y agradecidos a cada uno de ustedes. Adriana, gracias. Gracias Muchas a ti, gracias. querida. No sé tu nombre porque sale iPhone. Ah, mi nombre es Ana María Ospina, desde Oh. Medellín, desde La Ceja, Antioquia. Gracias, gracias, Ana María. Gracias, Ernie, y a cada uno de nosotros se nos terminó el tiempo. Los espero el próximo miércoles a las 7 p.m. hora de New York. Gracias a Muchas todos. gracias. Muchas gracias. 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 Hasta Gracias, luego Toñito. todo el mundo. Gracias, Feliz Toñito. noche. Gracias. Gracias, Gracias, felicidades. gracias, Eugenia. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Ernie. Muchas gracias.